Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 10 en su Biblia. Hebreos, uno de los libros finales de la Biblia. Hebreos capítulo 10. Empezamos en el versículo 19, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 19. La Biblia dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando nosotros evaluamos lo que ha sucedido en la iglesia, en el mundo, nos damos cuenta que una consecuencia de la pandemia es que las iglesias han descendido en cuanto a la cantidad de personas que acuden a ellas. Esto se ha convertido en un problema. Un cristiano puede llegar a enfriarse en su vida espiritual y a veces esa es la razón por qué ha abandonado la iglesia. Otra razón es por la comodidad y los beneficios de estar en la casa y poder conectarse con cualquier servicio el día domingo desde su celular. Y aunque pueden haber razones cuestionables y pecaminosas, algunas razones parece que no son tan malas. Llegar a dedicar el día domingo para pasar un tiempo en familia y descansar de una semana agotadora de trabajo parece ser un argumento razonable. La verdad es que la falta de fidelidad a los cultos en las iglesias a consecuencia de la pandemia es una realidad que está golpeando a la iglesia de Cristo. Para nosotros observar cuál es la realidad de nuestra iglesia, de nuestra congregación, nosotros podemos observar esta estadística en pantalla. El 40% de la gente de nuestra iglesia acude cada domingo. El 60% no. El 60% lo hace una vez al mes y cuando están más espirituales, 2 veces al mes. Esta es nuestra realidad, como ha pasado con todas las iglesias. Esto ha afectado a nuestra iglesia también. Voy a la iglesia hoy se ha convertido en un asunto, en una pregunta que cada uno de nosotros contestamos y el 60% ha dicho no voy a la iglesia. El día domingo es el día del Señor. Y mientras no entendamos que el día domingo es el día del Señor y no es el día de la familia, del descanso o de la recreación, el creyente seguirá luchando entre ir a la iglesia o tener alguna otra actividad que atraiga su atención. Cuando el escritor de Hebreos
escribe su carta, escribe su libro, va a dirigirse a un grupo de personas, entre ellos judíos, que están en un momento de transición donde han pasado de asistir los días sábados, el día de reposo, de manera continua, de manera habitual y permanente en el templo, a una nueva realidad donde el domingo es el día donde los cristianos van a congregarse. Así es que en esa época de transición, lo que el judío, el cristiano va a hacer es asistir el día sábado, el día de reposo al templo, y el día domingo va a permanecer en sus reuniones dentro de su casa, de sus casas. Van a haber células de hogar. No va a ser sino hasta finales del siglo II donde se empieza a construir templos y la gente de una iglesia se reúne ya en un lugar y no en una casa. Y en ese contexto, el escritor de Hebreos escribe, verso 19, una conclusión. Así que es una conclusión después de toda la argumentación que ha existido en los versículos anteriores. Él dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El escritor nos ordena que ya que tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo, para la gente del primer siglo esto es significativo porque nosotros debemos comprender que el templo, la gráfica que usted ve allí en pantalla, era un lugar donde dependiendo de la clase de persona en la que te agrupas, podías tener menor o mayor acceso a este lugar. El templo era una edificación que estaba en ese lugar y había un perímetro bajo, donde aquellos que eran gentiles observaban en ese perímetro 13 entradas y en cada una de ellas un letrero donde decía que no podían los gentiles ingresar por ninguna de esas 13 puertas. Así es que el creyente gentil estaba en la situación de que él no podía acercarse al templo, no podía ingresar al templo porque era gentil. Las mujeres estaban en una situación un poco mejor. Dentro de las instalaciones del templo había un patio para ellas. Tenían que subir unas gradas y subían 3.43 metros y llegaban al patio de las mujeres. Pero hasta allí ellas no podían entrar al templo. Los judíos mayores y los jóvenes, los hombres, los judíos estaban en una mejor situación. No podían entrar al templo, pero estaban en un patio que estaba mucho más cerca de el templo y ellos podían acceder a través de subir unas escalinatas de 3.43 metros. Los sacerdotes eran más privilegiados. Ellos podían subir por unas escalinatas 3 metros, 1.7 metros, perdón, y podían acceder al templo. El templo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. Era un grupo privilegiado porque podían ingresar al templo.
Pero había uno de ellos, el sumo sacerdote, un hombre judío, el sumo sacerdote, que podía subir por unas escalinatas 3 metros más y podía acceder una vez al año al lugar santísimo. Nosotros observamos a través de cómo se desarrollaba la vida religiosa de esta gente, que cada uno de estos grupos de personas estaban en una situación diferente. Los gentiles no podían ingresar, las mujeres podían ingresar un poco al patio de ellas. Los judíos un poco más, los sacerdotes eran privilegiados al poder entrar en el templo, y solo el sumo sacerdote y una vez al año podía ingresar al lugar santísimo. Cuando el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, llega a suceder algo en la vida religiosa de la gente que va a cambiar radicalmente su situación, porque ahora el creyente, sea gentil o judío, sea hombre o mujer, sea sacerdote o no, va a poder acceder al lugar santísimo ya no solo una vez al año, sino todos los días y cuantas veces ese creyente desee. El templo era un lugar exclusivo. Había dificultad para entrar allá. Era un lugar inaccesible, había muchas barreras para poder estar ahí. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, según Mateo 27, la cita que tienes allí, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, para que la gente entendiera que algo había sucedido, que ahora el acceso al lugar santísimo era libre, era accesible, era un lugar donde toda persona podía entrar. El velo del templo se rasgó en dos. Año 30, más o menos, ocurrió esto. Lo interesante es que aunque Dios simbólicamente rompe el velo para que la gente pudiera entender que hubo un cambio aquí, es interesante que los sacrificios desde el año 30 hasta el año 70, cuando Tito, un militar importante, Tito, va a entrar y va a destruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Hasta allí va a funcionar los sacrificios. 40 años más, la gente que vio que el velo del templo se rasgó, muchos no entendieron. Los datos históricos muestran que ese velo fue cambiado por otro que no estaba roto, porque ellos no entendieron que el lugar santísimo ahora era de libre acceso. El creyente con el paso del tiempo comprendió. Y aquí tenemos una declaración de que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo ya no está en un lugar como estos, ya no está en lo que nosotros llamamos iglesias o templos. Ahora nosotros, al ser casa de Dios, Dios vive en nosotros y nosotros podemos acceder con toda libertad y con toda confianza cuando queramos a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo donde reside Él. Por supuesto, hay diferencias entre comprender esto y entender la diferencia entre congregarnos cada día domingo.
Pero es claro para el creyente que aquí ellos llegaron a experimentar de un privilegio, donde antes no podían acceder al lugar santísimo y ahora sí. Y hermano, uno de los problemas que tenemos es que podemos empezar comprendiendo que ir a la iglesia es un privilegio y es un privilegio. Y mientras pasa el tiempo, lo que consideramos un privilegio se empieza a convertir en un derecho y en algo que después de un tiempo estoy en la disyuntiva de si debo o no debo, quiero o no quiero asistir. El asistir a la iglesia debe ser considerado por el cristiano como un privilegio. Es un mandamiento hacerlo. Así es que cuando no nos congregamos, por más que tengamos razones que son válidas para nosotros, razones que creemos que nos justificarían para no ir, debemos darnos cuenta que la Biblia establece que es un mandamiento congregarnos. No es una sugerencia, no es una alternativa, no es si no tengo alguna actividad con mi familia, entonces allí sí voy a asistir. Es un mandamiento. Así es que debemos, el día domingo, para nosotros los cristianos, debe girar en torno a algo que no es nuestro, es el día del Señor. No es la hora y media del Señor, es el día del Señor. No es nuestro día, no tenemos derecho de usar el día del Señor como a nosotros nos parece. Debemos hacerlo como Dios ha establecido en su palabra, y Él ha establecido en su palabra que el día domingo debemos congregarnos. Y esto debe llegar a ser una costumbre. Y cualquier otra cosa, cualquier otra reunión, cualquier otra actividad debe ajustarse, debe subordinarse al día en el que nos congregamos. ¿Por qué un cristiano que entiende que congregarse es un mandamiento y que congregarse es un privilegio? ¿Por qué, a pesar de que el creyente que entiende, en la práctica algunos no lo hacen? Y por eso es significativo que el autor de Hebreos escriba el versículo 22. Observa: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. El acceso al lugar santísimo, ahora hay libertad. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Tenemos toda libertad por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Pero cuando nos acercamos a Él, el autor utiliza dos figuras para mostrarnos a nosotros cómo debemos acercarnos a Él. La primera ilustración: con corazón sincero. Compartí hace algún tiempo esta ilustración. En ese tiempo, en el primer siglo, cuando una persona tenía en su casa un jardín, la costumbre era decorarlo con ciertas estatuas. Se vendía con frecuencia esto. La gente que vendía estatuas, había vendedores inescrupulosos que cuando se rompía una parte de la estatua, tomaban cera y la pegaban. Eso es lo que hacían.
Era el pegamento, era la brujita que nosotros usamos en nuestras casas. Pegaban la estatua. Y para el ojo inexperto, parecía que la estatua estaba muy bien. Pero había un detalle, que cuando había sol, el sol calentaba la cera y la pieza de la estatua se desprendía. Y allí se daban cuenta las personas que habían sido engañadas cuando compraron esa decoración. Esto está en la mente del lector del primer siglo. Corazón sin cera. Un corazón sin pecado. La palabra corazón hace referencia a la totalidad del ser, no al músculo que tenemos en el pecho. Habla de nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, habla de la totalidad de nuestro ser, y cuando nos acercamos confiadamente a la misma presencia de Dios, un Dios santo merece y requiere de nuestra parte que nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón sincero. Así es que este es una de las razones principales en la vida de nosotros los creyentes que nos llevan a perder el interés por las cosas espirituales. Cuando un creyente mantiene un pecado en su vida, mantiene un hábito pecaminoso en su vida, esa manera de vivir, ese pecado va robando interés espiritual. Ya no va a haber interés, el mismo interés de leer la Biblia, de orar, de servir al Señor, de asistir a un ministerio, de ir a la iglesia el domingo, porque la particularidad del pecado es que roba el interés, roba la pasión por las cosas espirituales. Y es muy típico observar a un creyente que se aparta de la iglesia porque hay un pecado en su vida, se aparta de la Biblia, se aparta de la oración, se aparta del servicio, se aparta de Dios por el pecado. Y por eso, para recobrar el interés y la pasión por Dios, nosotros necesitamos limpiarnos de todo pecado para que así podamos ver el acercarnos a la iglesia, el congregarnos en una iglesia como un privilegio. El escritor va a usar una segunda ilustración. Si no estuvo claro, si no estuve pilas para entender la primera parte del versículo 22, el escritor pone otro ejemplo. Quiere estar seguro el escritor de Hebreos que está siendo comprendido como debe serlo, y suma un segundo ejemplo. La última parte del verso 22 dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el lenguaje en el que escribe el autor de Hebreos le hace al creyente y al judío de manera particular pensar este tipo de lenguaje típico para la época, típico para el judío del primer siglo, le hace pensar automáticamente en el lavacro. El lavacro es una fuente de bronce, construida de bronce, recubierta por todos aquellos espejos que las mujeres van a llegar a donar para la construcción de este lavamanos. Lo van a recubrir con espejos y luego le van a llenar de agua. El sacerdote, antes de sacrificar a un animal, el sacerdote debe pasar por el lavacro para que los espejos que están allí
reflejen su rostro y le recuerden al sacerdote que debe estar limpio de pecado. Y el agua que se encuentre en esa fuente le va a servir para simbólicamente lavarse y presentarse delante de Dios como un instrumento útil. ¿Observas? La Biblia, según Santiago, es nuestro espejo. Y cuando nosotros pasamos tiempo leyendo y estudiando la palabra, la Biblia va a reflejar nuestra propia realidad y nos va a guiar a quitar ciertas cosas de nuestra vida que no deben estar ahí. Y la confesión de pecado es el agua a través de la cual nosotros limpiamos el pecado en nuestra vida. Las dos ilustraciones apuntan a un mismo concepto. Debo congregarme porque es un privilegio. Pero cuando me acerco a ese lugar santísimo, debo darme cuenta que necesito acercarme con santidad. Debo ir a la iglesia de manera preparada. Debo estar en orden mis cosas. No debo dejar de ir porque hay un pecado en mi vida. Debo confesar mi pecado y congregarme en la iglesia. Debo acercarme con un corazón sincero, purificado el corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es importante entender lo significativo de acudir a la iglesia y no tomar una posición pasiva. Y esto también puede chocar con nuestra práctica. Cuando vamos a la iglesia, muchos vienen a la iglesia y adoptan una posición pasiva. Van a ocupar un sitio y esperan recibir buena música, esperan recibir un buen mensaje, espera que ese día no se recojan ofrendas, espera que se haga esto, se haga aquello, esperan algo, van a tomar una posición pasiva en la iglesia. Observa verso 24 y verso 25 cómo el texto nos enseña que debemos congregarnos y no adoptar una posición pasiva. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando voy a la iglesia, voy con el objetivo de estimular a otros, de animar a otros a las buenas obras y al amor. Eso no ocurre si no me tomo el tiempo para hacer vida de comunidad con los hermanos. Si estoy esperando que llegue la última canción y a veces no dejo que ni siquiera termine la última canción y ya estoy saliendo y quiero irme porque tengo otras cosas importantes que hacer, otras reuniones que ya se han planeado y estoy con toda la premura de salir de acá, ¿cómo estimulo a otros al amor y a las buenas obras? Hermano, no es la hora y media del Señor. Esto se llama el día del Señor. El día del Señor debe estar estructurado por el creyente para enfocarse en Dios. Tenemos 6 días a la semana para hacer todo lo que necesitamos hacer. El día domingo es el día del Señor y Él debe ser el enfoque de nuestro día. Así es que cuando llego a la iglesia y participo del culto, no debo salir corriendo. Debo pasar tiempo para poder compartir con otros hermanos y tener la bendición de estimular a otros al amor y a las buenas obras. Quedarme conversando con alguien,
quedarme hablando con alguien y animándole, o a veces recibir ánimo, otros animándonos a nosotros al amor y a las buenas obras. Esto habla de vida de comunidad. No habla de salir corriendo. Para cada uno de nosotros hay cierta medida de dificultad para ser amigos. Por muchas razones. Por nuestro nivel económico, por nuestro nivel intelectual, por nuestro propio temperamento. Hay muchas razones de por qué a algunos nos cuesta más que otros. Si somos introvertidos, si usted es introvertido como yo soy introvertido, va a ser calladito, va a ser más difícil. Todos podemos abrirnos, todos podemos decidir abrirnos a conocer a nuestros hermanos en la fe para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, no dejando mandamiento, no sugerencia, no alternativa, no dejando mandamiento, es un imperativo allí. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto no es ver que el siguiente domingo, a causa de la predicación de hoy, el templo va a estar lleno. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debe ser una costumbre en nuestra vida congregarnos. La actividad que debe recibir la prioridad en nuestra vida el día domingo es congregarnos. Y todo lo demás debe ocupar un lugar secundario. Debe ser nuestra costumbre. Nosotros como padres de familia, nosotros debemos dar el ejemplo. Nosotros debemos liderar a nuestra familia para estar allí. Debemos ser cabeza de hogar como la Biblia espera que seamos. El asistir a la iglesia es un privilegio. Es un mandamiento, debe ser una costumbre. No se pone en discusión qué voy a hacer el domingo. El domingo es para estar aquí. Y si hay alguna otra invitación, alguna otra alternativa, no, el día domingo es el día del Señor. No debe ser una carga, no debe ser un peso, debe ser un privilegio. El día domingo estamos en la iglesia y la familia está allí en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si para los creyentes del primer siglo ya estaba cerca la venida del Señor, imagínate 2000 años después para nosotros. Para nosotros está más cerca la venida del Señor. Puede venir en cualquier momento. Y Dios espera que nosotros enfaticemos la costumbre de congregarnos, porque nuestro Señor se acerca. Debo ser más fiel al Señor. Debo ser más constante en mi involucramiento en la iglesia. Debo no fallar, debo dejar de ser parte del 60% de los cristianos de esta iglesia y formar parte del 40%, y cada domingo debo estar allí y debo ir a la iglesia porque es un privilegio, debo ir a la iglesia porque es un mandamiento, debo ir a la iglesia para tomar un rol activo al cantar, al escuchar con atención la predicación, al conversar con mis hermanos y estimularles al amor y a las buenas obras, y recibir de ellos también el estímulo y el ánimo que yo necesito, juntos exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Observas? El pecado te quita pasión por las cosas espirituales. El pecado te roba
el interés por las cosas espirituales. Y si esa es la razón de fondo que un creyente tiene para no asistir a la iglesia con regularidad, hay que confesar el pecado. Hay que estar a cuentas con Dios y ver la asistencia de la iglesia y todo lo que tiene que ver con Dios, nuestro servicio al Señor, el día sábado. Este problema de no asistir a la iglesia no solo es un problema de las iglesias del día domingo, los ministerios que funcionan entre semana, para nosotros principalmente el día sábado, hay menos gente allí. Hay una reunión de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes allí? Los jóvenes están reproduciendo el mismo mal ejemplo que sus papás les dan. A ver, ¿nos vamos hoy a la iglesia el día domingo o no nos vamos? No, estamos muy cansados, quedémonos nomás aquí, nos sentamos en la sala y vemos la predicación del mensaje desde el celular. Papá, ponte los pantalones y sé ejemplo en tu familia. El día domingo es para estar aquí. Y el día sábado los jóvenes deben estar en la reunión de jóvenes. No debe ser una opción. Nunca ha sido una opción para mi hijo. El día sábado, ¿dónde debes ir? A la iglesia. No hay otra. ¿Qué debes hacer entre semana? Debes estudiar en instituto. No hay opción. Así como no hay opción para ir a la escuela, para ir al colegio, para lavarse los dientes, para comer, para dormir a cierta hora, no debe haber opción. La única alternativa es hacer lo que el papá sabe que es correcto. No hay opción. Para muchos padres, lo que tiene que ver con lo espiritual, han fomentado en sus hijos el mal ejemplo de que sea opción. No, mijito, hoy no puedes, hoy no vayas. No es así. El liderazgo se muestra claramente. Así es que los jóvenes deben estar en la reunión de jóvenes, las damas deben estar en sus reuniones, los caballeros deben estar en sus reuniones, todos debemos estar haciendo vida en conjunto con otros cristianos. A veces el domingo con las justas podemos enfocarnos en una persona y conversar con alguien. En los ministerios hay mucho más tiempo, hay mucha más posibilidad de entablar amistad, de fortalecer nuestras reuniones como hermanos, de estimularnos al amor y a las buenas obras, de animarnos en nuestra vida espiritual. No debe ser una opción. Soy caballero, ok, primer sábado del mes es mi reunión, allí voy a estar. Y cualquier otra actividad que se me presente, debo manejar muy bien mi agenda. El sábado a las 4 de la tarde, el primer sábado del mes a las 4 de la tarde no puedo. Reunámonos a las 6, reunámonos a las 2, reunámonos en otro horario. Ya tengo establecido una actividad para el día sábado. Las damas lo mismo, los jóvenes lo mismo. Es ponerle a Dios en primer lugar, que Dios no sea un apéndice, algo que hago si me sobra el tiempo y si tengo ganas. Dios debe ser el centro de nuestra vida y debe girar todo alrededor de Él. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, debo darle el primer lugar a Él. Es fácil hablar, Dios tiene la prioridad en mi vida. En la práctica no voy a la iglesia, no voy a los ministerios, no sirvo al Señor, no leo la Biblia con la frecuencia que debería hacer. Solo digo que Dios está en el primer lugar. Dios debe ser el centro de nuestra vida, no un apéndice, no si nos sobra tiempo, no si tenemos ganas. Dios debe ocupar el primer lugar en la práctica en nosotros. Y el día del Señor, aquel que le da el primer lugar a Dios, está aquí en el templo, cantando a viva voz, alabando al Señor, agradeciendo por lo bueno que Él ha sido, escuchando la palabra con atención, confrontándola con nuestra vida y corrigiendo lo que no está bien.
Y luego no sale corriendo en la última canción. Dedica tiempo para pasar con sus hermanos, para saludarles, para abrazarles, para conversar con ellos, para animarles o para recibir ánimo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando tú y yo nos congregamos, Dios no solo está en nosotros. Cuando dos o más se reúnen, Dios está de manera especial entre nosotros. ¡Qué privilegio! Debo ir a la iglesia porque es un privilegio. Y si eso no es suficiente, debo ir a la iglesia porque es un mandamiento. Y si eso no es suficiente, debo ir a la iglesia porque la venida del Señor está más cerca de lo que estaba para los creyentes que escucharon por primera vez la lectura de este libro de Hebreos. Si hay pecado en mi vida, el pecado me va a robar el interés espiritual. El pecado me va a robar la pasión por las cosas espirituales. Y si quiero aplicar este pasaje a mi vida, necesito sacar el pecado, sacar un hábito pecaminoso de mi vida, porque solo así recobraré el interés y la pasión por las cosas espirituales. Porque si no lo hago, no me interesará congregarme el día domingo, porque hay cosas más importantes que hacer el día domingo. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por confrontarnos. Señor, nosotros, la Iglesia Bíblica Bautista, necesita ponerse bien en esta área. Yo, Padre, te ruego por el 60% de nuestra congregación que no se congrega, que no está aquí los días domingos. Te ruego, Padre, que lleguen a entender que es un privilegio, que están en pecado al no obedecerte a ti. Les puedas motivar a cambiar en esta área específica de su vida. Te ruego, Padre, por ese 40% que es fiel, que ha entendido que el congregarse es una prioridad. Te ruego que ayudes a mantenerse constante. Pido tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Y mientras usted continúa orando cerrados sus ojos, si aquí hay una persona que nos visita por primera vez y desea permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para la persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo.
Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario. Si usted lo hace, un caballero de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Así es que si a más de permitirnos orar por usted, usted quiere permitirnos conversar un momento con usted, venga, con toda confianza, si desea hacerlo. Venga nomás, gracias por pasar. Tome nomás sus cosas. Siga, por favor. Afuera le atiende. Siga nomás. Padre Celestial, te doy gracias por la persona que acaba de pasar. Señor, si todavía no te conoce como Salvador, yo ruego que hoy, que va a estar escuchando el Evangelio, hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos, entender que cuando nos congregamos, tú estás aquí de manera especial en medio de tu pueblo. Qué privilegio, Señor. Perdónanos porque ¿cómo hemos llegado a pensar que hay otra cosa más importante? Aquí estás tú. Y debe ser el motivo, la razón, para que no haya nada más importante que congregarnos en tu nombre. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios